Buenas tardes, queridos hermanos. El día de hoy vamos a ver y vamos a continuar con el estudio del libro de Efesios. Hoy vamos a ver cómo Pablo suplicaba por la iglesia a fin de que los santos pudieran ver la esperanza del llamamiento de Dios. Vamos a leer en el capítulo 1 del versículo 17 al 18. La palabra de Dios dice así: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os llamó y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Vamos a ver en esta tarde estos dos versículos. Aquí vemos en el capítulo 1 de Efesios, nos habla de que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación. Si tú pones atención, la palabra espíritu está escrita con minúscula. Así que el espíritu que se menciona aquí se refiere a nuestro espíritu humano, a nuestro espíritu regenerado. Eso lo vemos en Ezequiel 36, versículos 26 y 27. La palabra de Dios dice así: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Aquí vemos cómo dice la palabra de Dios que Él va a poner dentro de nosotros su espíritu. ¿Y dónde? En nuestro espíritu, ya que nosotros somos seres tripartitos. La palabra de Dios dice en el libro de Primera Tesalonicenses 5:23 que somos espíritu, alma y cuerpo. Así que nosotros tenemos que entender que Dios mora en nuestro espíritu, y de esa manera nosotros podemos tener sabiduría y revelación para conocerle a Él y entender su propósito. La sabiduría está en nuestro espíritu regenerado. ¿Qué quiere decir la palabra regenerado? Quiere decir nacido de nuevo. Es ahí donde Dios entra en nosotros en su espíritu. Solamente así podemos entender el misterio de Dios, que es Cristo. Y sin esta sabiduría en nuestro interior, o sea, en nuestro espíritu, sería imposible discernir su palabra y entender la revelación que viene del Espíritu de Dios para mostrarnos la visión, que es la capacidad de ver y entender el mundo espiritual. Es aquí la importancia que nosotros debemos de aprender, porque la palabra de Dios dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Él. Solamente de esa manera nosotros podemos conocer a Cristo. Nosotros que hemos nacido de nuevo, tenemos la capacidad dada por Dios para entender su palabra, para entender la revelación de Él que dejó escrita ahí, y entender el propósito y entender el mundo espiritual. También vimos en el versículo 18 de Efesios 1, dice que alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. No solo necesitamos sabiduría, revelación y ojos para ver, necesitamos luz. Luz
de parte de Dios, para iluminación de las cosas que nos son a nosotros reveladas, de manera que tengamos una visión correcta, que seamos entendidos del reino, que seamos entendidos del propósito de Dios. Para esto se requiere que nuestra conciencia, o sea, nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad, o sea, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea completamente purificados por la palabra de Dios, que debe de gobernar nuestra vida. Y también nos dice que sepamos cuál es la esperanza a la cual Él nos llamó. El llamamiento de Dios es la suma total del disfrute de todas las bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es una riqueza, es una bendición que nosotros podamos entender lo que Pablo está haciendo aquí. Empezamos diciendo que Pablo suplicaba por la iglesia a fin de que los santos pudieran ver, pudieran entender la esperanza del llamamiento de Dios. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Conocerle a Él, conocer su propósito. Que la sabiduría que Él nos ha dado a nosotros está puesta en nuestro espíritu regenerado, para que tú y yo podamos entender verdaderamente el misterio de Dios, que es Cristo. Porque sin esta sabiduría en nuestro interior es imposible discernir la palabra de Dios. Por eso es muy importante este libro, el libro de Efesios. Vamos a pasar al versículo 19 al 21. Vamos a ver el poder de Dios para cada uno de nosotros. Vamos a leer el versículo 19 al 21. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. La supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros es el mismo poder que Él, o sea Dios, hizo operar en nuestro Señor Jesucristo para resucitarle de los muertos. Este poder ha vencido la muerte, la tumba, el Hades, donde están retenidos los muertos sin Cristo. Esto lo podemos ver en el libro de Hechos 2, versículo 24. Dice así: al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. El Señor Jesucristo está vivo. Él resucitó el tercer día. Esa es la supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros. Por eso, nosotros debemos entender que nosotros, como hijos de Dios, la muerte y el Hades no podrán retenernos. La palabra de Dios dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros. El poder que Dios hizo operar en Cristo, sentó a Cristo en los lugares celestiales, por encima de todo. Eso lo vimos en el versículo 21. Dice el versículo 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío
y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Cuando la Biblia menciona principado, se refiere al cargo más elevado de toda autoridad que pueda haber, tanto como angelicales, humanas, terrenales. El Señor Jesucristo tiene señorío sobre todo el universo, porque dice la palabra de Dios que Dios le sentó en los lugares celestiales por encima de todo. La palabra de Dios dice que nosotros fuimos juntamente crucificados con Cristo y que estamos sentados también en lugares celestiales. Esa es, te repito, la supereminente grandeza del poder de Dios para con nosotros. El versículo 21 dice: sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. La expresión sobre todo nombre no solo se refiere a este siglo, sino al venidero, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso lo vemos en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo mediador, un solo Dios y un solo mediador, o sea, un solo intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el único que tiene la autoridad. Él es el que gobierna. Él es el que dio su vida. Él es el que murió en la cruz. Él es el que vive para siempre. Por eso la palabra de Dios dice que la muerte no le pudo retener, porque Él es el Hijo de Dios. Nosotros debemos estar preparados en todo tiempo. Debemos seguir fielmente a Cristo. ¿Y de qué manera podemos seguir con fidelidad a Cristo? La única manera que podemos verdaderamente seguir a Cristo y entender que Él gobierna sobre todo el universo es cuando nosotros aprendemos a sumergirnos en su palabra. Cuando nosotros, todo nuestro ser se rinde a Él. Ya vimos que debemos estar rendidos en espíritu, alma y cuerpo. Tenemos que vivir para Cristo. Tenemos que seguir adelante. Esto es lo que Dios nos reveló en esta tarde. Espero que sea de mucha bendición para ti este estudio. Estamos yéndonos versículo por versículo para que podamos entender qué es lo que Dios nos enseña en el libro de Efesios. Hoy vimos Efesios 1 del versículo 17 al versículo 21. Espero que nos escuchemos el próximo domingo a las 6 de la tarde. Quiero orar juntamente contigo. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú estás revelando tu palabra. Nos estás abriendo el entendimiento de este libro de Efesios. La importancia de la oración. La importancia de entender cómo Pablo suplicaba por la iglesia, a fin de que cada uno de nosotros podamos ver y entender la esperanza del llamamiento de Dios. Gracias te damos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.